Queríamos tener una conversación hace rato, debo decirlo, con la Contralora General de la República, doña Marta Acosta. En realidad, estamos muy cerca, doña Marta, y hasta ahora podemos conversar ya tranquilamente. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Douglas. Doña Marta, y quiero empezar, porque comentaba de alguna manera al inicio de esta edición, si realmente estamos en una coyuntura, en una coyuntura complicada. Pero la eficiencia o ineficiencia del Estado siempre es un tema que está sobre la mesa y pareciera que con todo el tema de revisión de presupuestos, de salarios en el sector público, salta a la mesa un tema fundamental. ¿Somos eficientes o no? ¿Cuál es su valoración? No somos eficientes, definitivamente nos falta muchísimo por hacer y la coyuntura lo destaca aún más, porque en realidad debemos ser eficientes siempre, ¿verdad? Pero con mucha mayor razón en una situación de estrés fiscal como la que está viviendo el país. Y cuando decimos eficientes nos referimos obviamente a la utilización que se hace de los recursos públicos para lograr los bienes y servicios que requiere la ciudadanía, pero también nos referimos a el servicio que está recibiendo el ciudadano, la calidad de los servicios públicos que están recibiendo. Y esto es un tema interesante porque normalmente se ha visto eficiencia solamente desde el punto de vista de los recursos y la institucionalidad no piensa, por lo general, que estamos dando un servicio público. Doña Marta, pero cuando, por ejemplo, se planifican ciertos proyectos en las instituciones públicas y finalmente terminan o siendo más caros o no terminan generando el impacto que se esperaba para el usuario, porque al final es el ciudadano el que paga los platos rotos o goza, digamos, de un avance en su calidad de vida, pero en este caso, ¿cuál es la coyuntura particular? Porque pareciera que no somos eficientes en justamente ni planificar proyectos ni ejecutarlos. Bueno, en esto hay muchas causas, Douglas. Sin embargo, digamos, a raíz de la experiencia de la Contraloría fiscalizando diversos proyectos de infraestructura, de inversión pública, pues nos hemos dado cuenta de que el tema principal de fondo en el que fallamos es la planificación. Esto puede parecer trillado, pero esa es una verdad, eso es así, digamos, como país, primero no tenemos una visión clara, no tenemos un plan nacional de inversión pública donde podamos priorizar cuáles son en toda la institucionalidad los proyectos más importantes para el país y además no tenemos un sistema nacional de preinversión. Eso lo que quiere decir es que de ese plan nacional de inversiones nosotros no estamos valorando la rentabilidad social y económica financiera de cada uno de los proyectos. Y este paso es vital, es fundamental tenerlo porque de ahí en adelante los proyectos pueden encallar, pueden perderse, pueden salir el doble caros, y no llegar a un feliz término. Pero ¿por qué Costa Rica tiene que condenarse exactamente a lo mismo sin posibilidad de que nosotros los ciudadanos seamos los que al final también pidamos cuentas claras de por qué un proyecto termina siendo 2 o 3 veces más caro, doña Marta? Claro, vamos a ver, yo creo que en este país los ciudadanos pueden pedir cuentas y de hecho lo hacen todos los días. Creo que hoy día la función pública es mucho más escrutada de lo que era hace algún tiempo. Sin embargo, yo creo que tenemos que avanzar mucho en la función pública. Ver eso que yo le decía, ver los proyectos de infraestructura desde el punto de vista del ciudadano. ¿Cuándo se le consulta los grandes proyectos a la ciudadanía beneficiada y también a la afectada? Vea, por ejemplo, nunca voy a olvidar el caso del proyecto San José-San Ramón, cuando la ciudadanía desconocía, digamos, en realidad el proyecto. Todos los alcances. Y finalmente, los alcances del proyecto, y finalmente ese proyecto encalló. Doña ¿verdad? Marta, pero lo que también mucha gente se pregunta es, a ver, en una empresa privada, cuando se planifica, cuando se empieza a hablar de una idea que termina convirtiéndose en un proyecto, cuando hay esquemas de proyectos mínimamente viables y se estudia todo el prediseño, toda la factibilidad o prefactibilidad de ese proyecto, si ese proyecto con todas esas condiciones fracasa porque no se le consulta, o por lo menos a la gente no percibe el usuario, digamos, cuál va a ser el beneficio, inmediatamente hay despidos. Es decir, claro, no hay una empresa privada que pueda aguantar ese ritmo de mala planificación. ¿Por qué en el Estado costarricense tenemos que aguantarnos a que sigan los mismos funcionarios que se ha probado que ni siquiera se mide su desempeño, que sigan planificando proyectos? Yo digo, hay dos cosas aquí, Douglas, importantes. Eso es sumamente importante, hay que responsabilizar, hay que sancionar
la Contraloría hace lo propio, la administración tiene que hacer lo propio porque es la primera responsable, digamos, de sus actuaciones. Sin embargo, yo sí quisiera enfatizar en que también es relevante que veamos las lecciones aprendidas y que como país corrijamos. Pero las aprendemos, doña Marta, porque yo la escucho a usted siempre alto. en la Asamblea Legislativa. Sí. Siempre sí, usted, sí. ¿verdad? Es como que repito y repita, pero es que, ¿verdad? Se van a dar y vuelve a repetir, porque usted siempre dice lo mismo en la Asamblea, pone usted las reglas de cómo estamos y pareciera como que no pasa nada. Bueno, uno tiene la esperanza de que sí pasen cosas. Nosotros venimos desde hace unos 5 o 6 años para acá viendo los grandes proyectos, porque son proyectos sumamente complejos y no son fáciles de fiscalizar. Ha habido lecciones aprendidas muy duras para este país, y muy caras. Pero al final, ¿quién termina pagando eso, doña Marta? Los ciudadanos, ¿verdad? Al final, y tenemos, digamos, algunas experiencias como la carretera San Carlos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? O la misma San José de San Ramón o la ruta 32. Recientemente el ICE. Vea usted, por ejemplo, cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de articulación, cuando hablamos digamos, de la fragmentación institucional que existe. Vea usted, por ejemplo, empezamos proyectos y quizás no tenemos los estudios de viabilidad económica o financiera, o los hacemos con las variables que no son correctas y nos arrojan rentabilidades que no son las reales, ¿verdad? O bien, las instituciones no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para relocalizar servicios. Digamos, recuerdo muy bien el tramo aquí, San José, el MAC La Universal. Duró como 9 meses varado ese proyecto, porque el CONAVI no se lograba poner de acuerdo, creo que era con la Municipalidad de San José o Acueducto, no recuerdo, para relocalizar unas tuberías. Eso es desarticulación institucional, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando no se tiene el conocimiento y la experiencia suficiente para entrarle al tema de la maraña legal, cuando digo contrataciones, expropiaciones, permisos ambientales, permisos municipales, todo eso se requiere gente idónea para ir adelante y no siempre lo tenemos en las unidades ejecutoras. Es que no siempre. Entonces, ¿qué tenemos en las instituciones que planifican proyectos mal, doña Marta? Es que es un tema de liderazgo. Y además reciben una gran cantidad de pluses que ustedes también lo han puesto sobre la mesa. Claro, aquí hay un tema de liderazgo importante, ¿verdad? Las jerarquías institucionales, los mandos medios altos, el seguimiento y el compromiso que tienen que tener con este tipo de proyectos. ¿Cómo es posible que yo inicio la ejecución de un proyecto inmaduro, ¿verdad? Porque no tuve esos estudios suficientes, inicio la contratación, inicio la obra y de pronto decido que ya no son 2 carriles, sino 4 carriles? Sí, es que es ¿verdad? mucha improvisación, doña Marta. O digo, aprobamos una ley en este país que dice que la carretera va a tener tales especificaciones con tantas radiales y de pronto la realidad nos arroja que es otra cosa la que necesita el país y ya tenemos una ley aprobada, ¿verdad? Entonces, hay una serie de situaciones que se han presentado y que se siguen presentando, pero la causa de todos estos males, en mi opinión, es la mala planificación, la deficiente planificación, la falta de estudios y la falta de disciplina para ir adelante con los proyectos. Doña Marta, quiero cerrar rápidamente con el tema municipal, porque tenemos elecciones ya para el 2020 y ese es un gran tema. Pero ¿cómo abordarlo? Porque es donde los ciudadanos reclaman además mejores servicios y pareciera que ni la basura saben recoger más de una. Bueno, ahí nosotros hemos venido trabajando con las municipalidades. Yo debo reconocer que ha habido alguna mejora importante. Sin embargo, pues siempre hay muchas cosas que corregir. En las municipalidades, por ejemplo, todo el tema de la ejecución del presupuesto es bastante, digamos, baja para lo que debería ser y para los recursos que tienen y para las necesidades que tienen las comunidades. Tenemos una serie de municipalidades altamente endeudadas, con altos niveles de morosidad, y también tenemos municipalidades que tienen corrupción, entonces son temas en los que tenemos que trabajar, pero aquí, digamos, hay que entender que todos tenemos que trabajar, ciudadanos, organizaciones, los medios de prensa, la Contraloría. Este es un tema, digamos, en el que todos podemos aportar, pero sí hay mucho por mejorar.
pero sí también reconocer que ha habido mejoras interesantes en el sector municipal. Bueno, y dependemos además ahora de una reforma y todo lo que está pasando en el contexto mundial que se las trae y que esperamos que ojalá el país pueda salir adelante. Es muy importante para el país ser eficiente, es decir, hacer el mejor uso de los recursos públicos, lograr más con menos, más en esta coyuntura. La calidad del gasto es importante y aquí vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ser más disciplinados, tenemos que planificar mejor. En el tanto se planifique bien, los proyectos van a tener una mejor ejecución. Definitivamente, doña Marta, muchas gracias por acompañarnos y por el tiempo. Con todo gusto. Continuamos, vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucho más para usted, porque está el tema de la ortografía, le voy a decir que es sorprendente. Salimos a la calle y con pizarra en mano pusimos a prueba más de uno. Quédese con nosotros, somos Telediario Costa Rica.